tenía acciones en empresas privadas como Teleamazonas y Kratel, y pues estas empresas tenían contratos con el Estado. Esto rompió el artículo 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público y de hecho en la empresa, en la empresa Kratel, tenía pues acciones de más o menos 2.500.000 y en la empresa de Teleamazones acciones de aproximadamente $490.000. Esto fue digamos, el inicio de su ilegalidad en ya su ejercicio de su cargo. Además, también algunas cosas que sí nos preocupan, la desfachatez con que el expresidente Lasso le condecora al señor Sebastián Corral con una Orden Nacional del Mérito en el grado de Gran Cruz. Es terrible cómo se manejó en el gobierno anterior estos temas. Además que cuando hablamos de incumplimiento sistemático de funciones, quiere decir que a pesar de que era ilegal su nombramiento, a pesar de eso, pues él asumió su puesto y no tampoco le respondió al país, porque debía, de acuerdo a lo que dice el reglamento, haber trabajado con los gabinetes sectoriales y haber realizado y haber dado lineamiento de política pública y no lo hizo. Nosotros hemos pedido incluso información a varios ministerios y estos ministerios nos han dicho directamente que no existe ningún trabajo coordinado, ningún oficio para poder dar estos lineamientos. Es decir, hay un incumplimiento ahí de sus funciones. Esos son uno de los puntos. Hay varios puntos que ya se han develado con el informe de la Contraloría. Un presunto enriquecimiento ilícito, un presunto de que haya tenido dineros en paraísos fiscales, que ya lo podemos ir analizando más adelante, pero todo esto conlleva a que su nombramiento y su desarrollo como funcionario público da paso a una serie de irregularidades durante el tiempo que ejerció su cargo. Importante, asambleísta. Ahora, ¿en qué fase de este proceso, de este juicio político en contra del señor Corral están en este momento? Bueno, la semana anterior fue presentado ya el pedido de juicio político con lo que da el reglamento y con lo que dice los aspectos necesarios para que se pueda dar paso a este juicio político. Hoy a las 5 de la tarde se reunía la comisión, perdón, se reunía el Consejo de Administración Legislativa y pues hoy día mismo se revisará el juicio y pues se dará la calificación. Luego de que se califique en el CAL, procederá entonces a darse paso para que la unidad técnica legislativa la revise y en función a esa revisión pasará nuevamente al presidente de la Asamblea para que el presidente de la Asamblea envíe a la Comisión de Fiscalización. Ahora, hoy por hoy, estamos en el punto en donde el CAL tendrá que recibirlo, revisarlo y luego calificarlo. Ahora, con todos los antecedentes que usted nos ha dicho y algunos más que me imagino tienen contemplado en este juicio, el CAL, ¿hay la posibilidad de que el CAL diga no procede el juicio tal vez, asambleísta? Yo creería que no, y estoy segura de que no, porque hay elementos contundentes como para aprobar este juicio. Pues yo le decía, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de tener dineros en paraísos fiscales, hablamos de una declaración patrimonial juramentada en donde el señor Sebastián Corral tiene un crédito vigente de $240.000 en el Banco de Pichincha de Panamá. Panamá es considerado un paraíso fiscal y está contraviniendo lo que dice la ley de aplicación de la consulta popular del 2017, un tema gravísimo para una persona que ejerció un cargo público, lo otro que, por ejemplo, en las declaraciones juramentadas, patrimoniales juramentadas, él plantea en su declaración de inicio de gestión que tiene un patrimonio negativo de 6.219.000 y cuando termina sus funciones, al final hace una declaración juramentada de sus patrimonios y este pasivo se reduce a $2.893.000. Eso quiere decir que hubo un decrecimiento
de 3.3, es decir, si él tenía un negativo de 6 millones y luego aparece con un negativo de 2.800.000, quiere decir que esos 3.3 millones, ¿de dónde salieron? Entonces sí es grave la situación, por eso hablamos incluso de un presunto enriquecimiento ilícito. Y por otro lado, el incumplimiento de sus funciones. Entonces hay varios temas que creo que el CAL no los va a pasar de manera desapercibida y que encontrará elementos que nosotros estamos planteando. Bueno, de hecho, decir que el CAL no es que apruebe el juicio, sino más bien lo revisa de forma de que en realidad haya incurrido en un incumplimiento de funciones, y si así lo ha hecho, pues inmediatamente lo calificará. Importante. Asambleísta, pasando ya a otro tema del juicio, a la coyuntura política que actualmente llevan ustedes como Revolución Ciudadana, se acerca una elección, a una consulta popular. ¿Cómo está ya el tratamiento? ¿Cómo van a actuar ustedes en lo que será esta campaña y lógicamente el pedido de votación a la ciudadanía? Bueno, primero comentarle que nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana en un principio planteamos varias reformas al Código Orgánico sí, Integral Penal, y en ese código se sumaban todas estas reformas de ley que permitían dar una respuesta en cuanto se refiere a extensión de penas por extorsiones, por sicariato. Además se incluían otras tipologías de crímenes como por ejemplo el feminicidio. Y esas mismas preguntas, esos mismos artículos que nosotros estamos pidiendo que se dé paso en la reforma del COIP constan en la consulta popular. Es decir, no hacía falta llamar a una consulta popular, tranquilamente en estas reformas se podían dar paso e inmediatamente iniciar con esta aprobación de estas reformas. Lo que no se ha hecho es básicamente lo que no ha querido el presidente de la República, es decir, prefiere gastar 60 millones de dólares para hacer una campaña anticipada y no preocuparse por las necesidades básicas que tiene el pueblo ecuatoriano. Además, hay dos puntos importantes ahí que nosotros hemos planteado que no los vamos a apoyar de ninguna manera, y es el tema del trabajo por horas, porque claro, se está hablando de un trabajo por horas que quién sabe, costará la hora $2, $3, y juegan. Lo triste es cómo juegan, ¿no? Que un día nos dicen que va a costar $2 la hora y otro día nos dicen que va a costar $5, pero no se habla del tema de los beneficios laborales que debe tener una persona, que una persona debe tener seguro social, que una persona tiene que tener ese derecho a tener una salud, que debe tener también ese derecho a trabajar en horas adecuadas, y si no trabaja en horas adecuadas, que se le pueda pagar un extra con respecto a esas horas. Nada de eso se habla, nada de eso se habla en cuanto se refiere a los beneficios de ley que debe tener un trabajador. Y por otro lado, también no estamos de acuerdo con el tema de la consulta sobre el CIADI, estas empresas internacionales que son tribunales que a la final llegan en casos de empresas transnacionales, que siempre las hemos perdido en esos tribunales internacionales, y que lamentablemente al Ecuador le ha tocado pagar grandes fortunas, que de pronto eso nos podría incluso servir para poder resolver los problemas que tenemos en el país. Eso es lo que hay que entender de la consulta popular. Es una consulta popular que realmente le beneficia solamente al Ejecutivo, no al pueblo ecuatoriano, que se está gastando 60 millones de dólares que podríamos haber ahorrado para resolver los problemas de seguridad, para resolver los problemas de salud, para poder realizar emprendimientos que de pronto necesita el pueblo ecuatoriano para salir de la pobreza. Entonces, básicamente, no estamos de acuerdo con una consulta popular que no tiene sentido en estos momentos. Ahora, asambleísta, la situación es que ya la consulta está dada, el CNE lo ha dicho, está dando los pasos correspondientes. La CONAI ha salido ya con su postura, ha dicho que definitivamente ellos harán campaña por el no. Esa decisión todavía no hay en la Revolución Ciudadana, es decir, bueno, vamos por el no en todas las preguntas o solo en las dos que usted nos ha dicho, asambleísta.
Nosotros hemos planteado desde un principio que no estamos de acuerdo con la consulta popular. No estamos de acuerdo, pero tampoco no queremos tampoco llegar con un mensaje en el que se piense que de pronto no estamos de acuerdo con la extensión de años en prisión, o que no estamos de acuerdo con algunos temas con respecto al tema de seguridad, ¿no? No ese es el mensaje que queremos hacerles llegar. Queremos decirles que no estamos de acuerdo, pues, por todo cómo se da este tema de la consulta popular, pero en todo caso hay dos preguntas que son fundamentales en las que trabajaremos indicándoles directamente que no estamos de acuerdo, y es en el tema del trabajo por horas y también el tema del CIADI. Las demás preguntas podríamos haberlas resuelto a través de una reforma del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, se dice que después de la consulta esto tendría que ir nuevamente a la Asamblea para ser tratada. ¿Qué nos puede decir esto, economista? Bueno, decirle que es claro, o sea, ahí lo vemos con claridad, el tema de cómo nos quieren manipular, cómo nos quieren vender humo, porque sí es cierto, o sea, de hecho se da la consulta popular y todo lo que se apruebe en la consulta popular llegará a la Asamblea para que la Asamblea también debata ese tema y de paso y también apruebe, porque de lo contrario no puede llevarse eso si no es fundamentado en una ley. Entonces, claro, eso entrará nuevamente para que sea revisado y que se hagan las reformas correspondientes a los diferentes leyes correspondientes, que ahí sería el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, volvemos a lo mismo, volvemos a algo que tranquilamente se hubiese resuelto con antelación al tomar en cuenta estas reformas que hablaba, pero es como nos venden humo, cómo nos utilizan, cómo quieren utilizar simplemente el dinero para hacer una campaña política adelantada. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene que ser clara en ese sentido, y ojalá más bien tomen una decisión coherente con respecto a esto y no se dejen engañar. Ahora, se dice que esta consulta va destinada a fortalecer el tema seguridad en el país, asambleísta. De ninguna manera. Yo creo que el tema de fortalecer es mucho más profundo. Es una política pública que debería trabajarse de manera estructural. Yo solamente le doy un ejemplo. Hoy por hoy las Fuerzas Armadas han salido a hacer apoyo para la Policía Nacional. De hecho, el presidente de la República está mes tras mes nuevamente planteando el tema de estado de excepción. Llegará el 6 de abril, donde ya se termina el estado de excepción y las Fuerzas Armadas tendrán que retirarse. ¿Qué va a pasar con el país? Supuestamente se dice que la inseguridad se ha logrado desmantelar la inseguridad, pero no es así, porque en realidad estamos viendo, por ejemplo, en el tema del Guayas, hace pocos, el año pasado teníamos 100 por año, perdón, los 3 primeros meses hubieron como 100 eh, secuestros y extorsiones, ¿no? En estos 3 primeros meses, más bien, se ha incrementado a 600 de lo que el año pasado fue 100. Ahora, en estos 3 primeros meses, ya se han incrementado a 600. Entonces, no es que estamos viendo una respuesta adecuada. Entiendo que también en los ríos, el año pasado hubo como 100 homicidios. Para estos 3 meses han subido casi a unos 180. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que realmente las cosas están cambiando. Las cosas no han cambiado para nada. Es grave la situación del país. Lo que sí vemos, claro, el tema de las Fuerzas Armadas, pero vuelvo a repetir, cuando se vayan las Fuerzas Armadas, pues entonces las cosas van a volver a lo mismo. En el tema de cárceles, no es que se ha hecho una reconstrucción de las cárceles, ni que tampoco se ha cuidado el tema, por ejemplo, de las cámaras de seguridad, ni siquiera se han reconstruido los pabellones. Entonces, nos han mentido, por ejemplo, con el tema de que se van a construir cárceles. Hasta ahora no vemos nada en absoluto con respecto a ese tema. Además que el tiempo ni siquiera les va a alcanzar. Entonces, yo sí creo que, y vuelvo y repito, nos están vendiendo humo, nos están engañando,
y claro, pues con el tema de que se está resolviendo las cosas en el país y de que, y que se está utilizando mediáticamente un mensaje inadecuado, pues la gente cree que pues ya el tema de seguridad se lo ha resuelto. Ahora, asambleísta, la situación es que este tema de seguridad es uno de los casos y los otros casos que realmente la gente lo pide a gritos, pero nadie escucha. Por ejemplo, el desabastecimiento de medicina en los hospitales, la situación de los hospitales del Seguro Social. Eh, estas situaciones también preocupa a la ciudadanía. Desde la Asamblea, ¿qué se está haciendo? Porque realmente el pueblo ya no aguanta más, asambleísta. Dos temas importantes que estamos nosotros trabajando y es uno, el primero, hemos hecho un recorrido a los hospitales, cada asambleísta en cada una de sus provincias ha recorrido estos centros de salud con la finalidad de identificar cuáles son los problemas. Y son resultados que realmente aterran porque realmente vemos que primero en algunas provincias todavía hay, no hay medicina en los hospitales, nos falta médicos, nos falta equipo, la infraestructura se está cayendo en algunas provincias a pedazos o en otras provincias no contamos con los hospitales correspondientes. Entonces, sí es una situación grave y más todavía cuando hay una proforma presupuestaria que mañana lo analizaremos, en donde no constan dineros para poder dar una respuesta con respecto a estos temas. Cuando vemos un decrecimiento en el presupuesto del Estado, pero en todo caso nosotros estamos haciendo un seguimiento y haremos lo que nos corresponde en el tema de fiscalización. Otro tema que también estamos trabajando y que para nosotros es importantísimo es el pedido ya de información al sistema judicial. Hemos pedido en cada una de las provincias el tema de los jueces, de los fiscales. Queremos saber cuáles son sus declaraciones patrimoniales y en base a eso identificar si es que no ha habido un enriquecimiento ilícito y además hemos pedido también información para ver cómo se están desarrollando los procesos penales en cada uno de estos consejos de la judicatura, tanto a lo que son jueces como también a los que son fiscales y los que están relacionados con el tema de justicia. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que también hay una metedura de mano de muchas bandas delincuenciales dentro de estos organismos tan importantes para el país y no solamente en el tema de manejar la justicia, sino también en el tema de que a través de estas cuestiones se permita sacar a delincuentes de las cárceles o incluso estén muchos de ellos en la impunidad. Estamos trabajando muy fuertemente en esos dos temas que más adelante pues nosotros les estaremos informando cómo se desarrolla este tipo de actividades que para nosotros son fundamentales en el tema de fiscalización. Importante. Ingeniera, yo quiero agradecerle infinitamente por habernos regalado estos minutos y poder conversar con la audiencia de Radio Espacio. Ha estado con nosotros la ingeniera Patricia Núñez, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Queremos agradecerle y dejarle en la parte final, ingeniera. Muchas gracias, nosotros seguimos trabajando. De hecho, le comento que soy parte de la Comisión de Soberanía Alimentaria y también de la Comisión de Economía Popular y Solidaria. Y en estas dos comisiones estamos trabajando muy fuertemente. Por ejemplo, un tema que ha sido fundamental para nosotros en el caso de la Comisión de Soberanía Alimentaria es el tema del precio de sustentación de la leche. El día de mañana estaremos en una reunión con el ministro de Agricultura para revisar el reglamento de este elemento que es tan importante para nuestros agroproductores y pues agropecuarios, y decirle también que estamos también en un proceso de fiscalización porque hay muchos productores de leche que están vendiendo a empresas su leche y que no les están pagando. Mañana estaremos hablando con el ministro de Agricultura. Otro tema también importante, mañana también tendremos una reunión con la viceministra del Agua por el tema de las sentencias de agua. Hay muchas comunidades que pues se han quedado sin su sentencia
o de pronto incluso les toca la actualización y que ya han pasado meses e incluso años que no tienen respuesta debido a que Senagua no les ha dado la respuesta correspondiente y que pues tienen apenas un abogado para dar respuesta a la zona. Así es que estamos también trabajando con eso. Mañana estaremos buscando alternativas para darle respuesta a estas personas que están pendientes de una sentencia de agua para riego o para el agua potable. En todo caso, siempre estaremos del lado de los sectores que más necesitan. Uno de los puntos importantes es también la comparecencia del director de Ban Ecuador. Ahí se ha exigido también, y estamos pendientes de eso, por el incremento del interés en los créditos de Ban Ecuador del 14.5 al 16%. Así es que más bien le comprometería a usted a ver si nos invita en otra ocasión para poder dialogar de una manera mucho más profunda con estos temas que les afecta al sector agropecuario y que es urgente también darle una respuesta a este sector. Muchas gracias, agradecerle y siempre a la disposición. Por supuesto que sí, asambleísta, estaremos molestando nuevamente para tener estos diálogos, como usted lo ha manifestado, con profundidad, estos dos últimos temas realmente relevantes para los ecuatorianos. Mil gracias por haber compartido con nosotros. Ha estado en entrevista en hora 18 la ingeniera Patricia Núñez, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Nos vamos a la pausa publicitaria y ya volvemos en la parte final del informativo. Inicio del espacio.